Esta carta de Santiago, escrita por un hermano de Jesús, de acuerdo a lo que los historiadores dicen, está escrita hacia los cristianos que vivían hace mucho tiempo atrás. Y vamos a ver cómo resuena hoy en día, como hemos estado estudiando en los versículos anteriores o los domingos anteriores. Y era un grupo de cristianos que enfrentaban persecución, tensiones entre las comunidades cristianas, porque existían desde hace mucho tiempo, no desde ahora. Y también había una situación que estaba ocurriendo y que hemos comentado en domingos anteriores. Habían cristianos nominales. ¿Y a esto qué nos referimos? Personas que se decían cristianos, pero parecía que era solo de nombre. Y no vamos a entrar a detalles, eso hemos estado estudiando en reuniones anteriores. Pero ahora estos dos textos nos van a enfrentar o nos van a confrontar con la realidad de qué pasa cuando nosotros somos esos cristianos nominales. Y es duro, y vamos a escuchar lo duro que es, pero al mismo tiempo lo esperanzador que encontramos en el Evangelio y que encontramos en Dios. Así es que vamos a leer Santiago capítulo 2, versículos 25 y 26. Y dice, y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Los quiero invitar a que oremos para pedir la bendición de Dios. Dios, te damos muchas gracias y glorificamos tu nombre por este momento en que vamos a abrir tu palabra o la hemos abierto. Y Señor, queremos que tu Espíritu sea el que nos guíe, el que nos lleve, Señor, nuestros pensamientos, el que nos confronte. Y Señor, que al estar yo aquí pueda ser tu Espíritu el que guíe mis palabras, no mis emociones, no mis sentimientos, nada, Señor, que pueda ser tú. Y que pueda ser que tú el que actúa en cada corazón de las personas que estamos aquí. Bendícenos, pedimos tu bendición, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, cuando a lo mejor vieron los textos que leímos, alguien va a decir, ¿de eso se va a tratar solamente de 2 versículos? ¿Cómo le vas a hacer, no? Y sí, al principio, cuando vi que íbamos a hablar de esto, dije, bueno, ¿qué vamos a poder sacar de estos 2 versículos? Son prácticamente 2 textos, pero van a ver cuánta profundidad y cuánta hermosura acerca de Dios podemos encontrar en estos textos. Volvamos a leer el versículo 25. Y de la misma manera, no fue la ramera Rahab, ramera se escribe así en la Biblia o se describía así en la Biblia, pero se refiere a una prostituta. Entonces, de la misma manera, no fue Rahab, la ramera o la prostituta, también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Nos habla de una persona que se llama Rahab, que recibió unos mensajeros, los envió por otro camino. Y seguramente muchas personas, o algunos de los que están aquí, no han escuchado esa historia y van a ver lo interesante que es esa historia. Pero esta es una historia que nos vamos a tener que trasladar mucho tiempo atrás, de cuando fue escrito el libro de Santiago, y nos vamos a trasladar al libro de Josué. Así es que quiero que vayan conmigo y busquen Josué capítulo 2, y ahí es donde vamos a encontrar esta historia tan interesante sobre esta mujer llamada Rahab. Josué capítulo 2. Y les quiero dar un poco del contexto antes de que leamos esto. Dios había llamado a un pueblo, el pueblo de Israel, que seguramente muchos han escuchado, para que fuera hacia una tierra que Él les había prometido. Y después de muchas cosas, este pueblo judío, descendientes de Abraham, habían estado por el desierto 40 años esperando entrar a la tierra que Dios les había prometido. Moisés, que había sido un líder, y seguramente muchos han escuchado esa historia, había muerto ya. Y Dios había designado a otra persona, ahora a Josué, a que fuera a tomar esa tierra que les había prometido. Cuando Josué iba a cumplir eso que Dios le había mandado, Josué se enfrentaba a muchas naciones que se oponían a Dios, que eran politeístas, eran paganos, eran personas que no reconocían al Dios verdadero. Y entonces Josué se enfrenta precisamente a esto. Y fíjense, ahora sí que estamos ubicados, vamos a leer el versículo 1. Entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías diciéndole, vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera
que se llamaba Rahab. Y aquí ya conectamos el nombre, ¿verdad? Y allí se hospedaron. Entonces 2 espías llegan a Jericó, llegan a descubrir esta ciudad que Dios les había dicho, tienen que tomarla. Y entonces una mujer ramera, una prostituta que se dedicaba a esas horas a su oficio, los reciben. Versículo 2. Pero le dieron este aviso al rey de Jericó: unos hombres de los israelitas han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Versículo 3. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Es decir, el rey se da cuenta que hay 2 espías, se da cuenta en dónde están y le dice: saca a esos hombres de ahí porque vienen a reconocer y pronto nos van a atacar. Versículo 4. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y respondió: los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Los hombres salieron a la hora de cerrar la puerta al oscurecer. No sé a dónde se fueron. Vayan deprisa tras ellos, que los alcanzarán. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden del terrado. Los hombres los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados. Tan pronto como salieron los que la perseguían, fue cerrada la puerta de la ciudad. Entonces Rahab, esta mujer que recibió a los espías, cuando la confrontan y le dicen: tienes que sacar a estos hombres de tu casa, ella dice: oh, ¿qué creen? Ya se fueron. Y listo, les dio la señal de que salieron. Vamos a ver qué sigue. Antes de que los espías se acostaran, donde ella los mandó, Rahab subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres: sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, quienes destruyeron por completo. Versículo 11. Cuando oímos esto, nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora pues, júrenme por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre. Denme una promesa segura, de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Y los hombres, en el versículo 14, le dijeron: nuestra vida responderá por la de ustedes, si no revelan nuestro propósito. Y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y con lealtad. Versículo 15. Entonces ella los hizo bajar con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad y ella vivía en la misma muralla. Rahab les dijo: vayan a la región montañosa, no sea que los perseguidores los encuentren. Escóndanse allí por 3 días hasta que los perseguidores regresen. Entonces pueden seguir su camino. Y el versículo 17 le dicen, los hombres le dicen: nosotros quedaremos libres de este juramento que no nos has hecho jurar, a menos que cuando entremos en la tierra, ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar, y reúnas contigo en la casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Entonces, bueno, fue mucho texto el que leímos, pero básicamente la historia es que ella recibe a estos 2 espías, los esconde y ante la orden de sus líderes, de los poderes que había en Jericó, ella se rehúsa y ella se niega, esconde a estas personas, los trata bien e incluso llega al grado de mentir, porque hace una mentira, y por ahí va a generar buenas preguntas para la iglesia en casa. Y después de que ella hace esto por los hombres, entonces ella les dice: ¿saben qué? Yo creo en el Dios en el que ustedes creen. Ese Dios es un Dios poderoso, ese es un Dios que yo he escuchado
lo que Él ha hecho en otros lugares y lo que ha hecho por su nación, y que Él las cosas que promete las cumple. Entonces ella los reconoce, y después de reconocerlo le dice: ahora yo que estoy haciendo esto por ustedes, les pido que ustedes cuiden de mí, que protejan a mí, a mi familia, etc. ¿Y qué es lo que estos dos hombres les dicen? ¿Sabes qué? Cuelga un cordón y de esa manera nosotros vamos a reconocer. Y trae ahora a toda tu familia, a todas las personas a este lugar. Interesante historia. Y entonces ella actúa, ella cuelga este cordón color escarlata, ella les facilita con una cuerda que puedan salir de este lugar, con todo el peligro que esto estaba implicando hacia ella. Jericó era una nación, una sociedad politeísta, adoraban muchísimos dioses, era una sociedad sexualizada completamente, incluso investigando un poco, había prostitución ritual, es decir, sagrada, vamos a decirlo. Era una nación totalmente pagana. Entonces, las cosas que ella estaba haciendo, de verdad, como decimos en México, se estaba arriesgando el pellejo. Y no solo el de ella, sino el de toda su familia. Pero la forma increíble en que Rahab, una prostituta, una ramera, estaba actuando y estaba confiando en Dios, hizo una acción increíble para cumplir los propósitos de Dios. Y sobre eso vamos a seguir elaborando. La historia sigue, no nos vamos a detener ahí, pueden leerla en el libro de Josué. Josué actúa junto con el pueblo, rodean la ciudad y saben, Dios actúa y finalmente los muros de Jericó caen. Y la historia sigue en el capítulo 6 y el versículo 22. Les pido que lo busquen también. Y entonces fíjense donde ahora Rahab, que había colgado este cordón color escarlata, dice Josué, fíjense lo que ocurrió. Pero Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, a los que habían sido los espías: entren en la casa de la ramera y saquen de allí a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo juraron. Entraron pues los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre y todos sus parientes. Y entonces de ahí hubo destrucción en la ciudad de Jericó, y ahora Rahab y todos sus parientes siguieron junto con el pueblo de Israel. Historia increíble, ¿no? Historia impresionante de cómo Rahab escuchó, creyó, pero también actuó, demostrando tener una fe viva y no una fe muerta. Hemos estado hablando en los domingos anteriores de cómo una fe que es viva tiene que entrar en acción. Aunque las acciones sean arriesgadas, aunque las acciones estén poniendo en riesgo a ti, a tu familia y una serie de cosas, no es algo que es abstracto, no es algo donde solo haces una declaración: oh, yo creo en Dios, sí, Dios es maravilloso, yo lo alabo y vengo y canto aquí, sino es una fe que es viva, es una fe que actúa y que pone las cosas en práctica. Y el punto número 1, el que quisiera comentarles hoy, es lo siguiente: cuando nuestra fe es viva, tomaremos riesgos para cumplir la voluntad de Dios. Cuando nuestra fe es viva, tomaremos riesgos para cumplir la voluntad de Dios, así como lo hizo Rahab. Y por eso es que Santiago la pone como un ejemplo de una persona que tuvo una fe viva. Y esto es interesante, porque vamos a ir viendo cómo no termina ahí la historia y el impacto de Rahab, sino esto es algo que sigue. Ahora, en este versículo, cuando estábamos leyendo Santiago, seguramente notaron, o muy probablemente notaron, que en el versículo 25 dice que Rahab fue justificada ¿por qué? A ver, si alguien lo tiene por ahí. Por las obras. Y entonces, yo no mencionaba la semana pasada, y yo también quiero mencionarlo porque es algo importante. No es que Rahab fue justificada por las obras, por sus acciones, porque pensar que somos justificados, ¿y justificados qué significa? Que somos salvos, que somos aceptos por parte de Dios, de un Dios santo, todopoderoso, y nosotros pecadores, ¿cómo es que podemos ser aceptos ante Dios? Alguien podría leer este texto nada más y quedarse tal vez con esa idea de que mis acciones, si yo hago algo valiente para Dios, entonces, ya, Dios me va a aceptar. Es importante, y ahí lo dice.
Pero hemos estudiado también, y Pablo lo enseña, que ¿qué es lo que nos justifica ante Dios? ¿Alguien lo recuerda? La fe. La fe es lo que nos justifica. Santiago en este texto, y es importante aclararlo, lo que está hablando es en contra del nominalismo, de algo que ocurría hace mucho tiempo, pero ¿creen que pasa hoy en día también? Personas que nos decimos cristianos y que, como va diciendo todo el capítulo, al momento donde estamos viendo a una persona en necesidad, al momento donde hay que refrenar nuestra lengua, al momento donde hay que dejar de hacer segregación o presentar favoritismos, los cristianos hacemos como, sí, este problema no es mío, esta situación no es mía. Eso es lo que Santiago está abordando en este texto, y por eso pone el ejemplo de Rahab como algo muy específico, de cómo no se tratan nuestras obras o quiénes somos, nuestros méritos para poder nosotros ganar la aceptación de Dios. ¿Quién era Rahab? Podríamos decir, Dios la aceptó porque colgó un cordón y porque usó una cuerda y todo esto, pero ¿quién era Rahab? Una ramera. ¿Alguien pensaría, ese es el tipo de personas que Dios acepta? Esos son el tipo de personas que creemos para las cuales Dios tiene también un mensaje, salvación, esperanza. Esas son, pero esta historia nos está rompiendo y rompía desde su momento todos los patrones de lo que nosotros pensamos que Dios hace y Dios puede hacer. Rahab es un ejemplo de cómo no se trata de traer nuestros méritos o nuestra propia justicia hacia Dios y decir, Dios, aquí estoy, acéptame. ¿Por qué? Porque, canto, o hablo, o le cuento a un montón de gente esto, y además hago esto y el otro. No, nadie tenemos los méritos suficientes para ser aceptos por Dios. Es la fe, y vamos a hablar más adelante de esto, la fe que arriesga, incluso cuando algo se ve imposible o cuando algo es francamente peligroso, esa es la verdadera fe que salva. Y fíjense, en el versículo 24 o 23 y 24 que John nos comentó la semana pasada, también nosotros escuchamos la historia de Abraham. Y vamos a hacer algunos contrastes que me encanta y es lo increíble de esta historia. Abraham, podría alguien decir, él sí tenía las credenciales para que Dios lo usara, hiciera algo grande por medio de él, o para que pues él fuera realmente alguien importante. Y vamos a contrastar con Rahab. Fíjense, Abraham era un patriarca del pueblo judío, el que había recibido la promesa, el que Dios le dijo, sal de tu tierra, también el que mintió, el que hizo un montón de cosas malas, pero fíjense, comparado con Rahab, una prostituta en una nación gentil, una nación pagana, una nación que técnicamente estaba separada totalmente de Dios. Abraham se le llama el amigo de Dios y tenía una relación con Dios, el amigo de Dios. En cambio, Rahab era una persona viviendo entre los enemigos de Dios, pero ahí Dios actúa y Dios llega. Abraham era un gran líder. ¿Rahab era líder? No, incluso para poder sobrevivir o para vivir, tenía que llegar a una de las actividades o oficios que podríamos llamar más denigrantes, más difíciles, más complejos. Incluso en una sociedad como Jericó, era algo que no era bien aceptado, no estaba bien. Ahí es donde Dios actúa. Y Abraham, podríamos decir que estaba encima del orden social. Cuando leemos Génesis decimos, ese Abraham de verdad le iba bien, ¿no? Ganado, un montón de cosas. Ahí estaba Abraham, Dios puede aceptar a esas personas, nos encanta, ¿no? Pero también a Rahab, una persona en la parte más baja, podríamos decirlo, del orden social. Rahab, por medio de su fe, realizó obras, acciones, con el objetivo de ¿qué? Glorificar a Dios. Con lo poco que ella escuchó, he escuchado las historias de que Dios pudo abrir el mar, he escuchado las historias de que Dios venció a este otro rey y lo que les promete lo cumple. Con tan solo eso que escuchó, no fue a una iglesia, no fue a una congregación, no recibió una clase de doctrina, con eso, porque puso su fe en Dios y actuó, entonces glorificó el nombre de Dios. Rahab desafió su cultura, desafió su ciudad, su propio pasado. Dios usó una mujer gentil y prostituta, una pionera entre los gentiles que confían en el Dios verdadero,
Dios hace cosas increíbles más allá de lo que todos podemos creer. Amén. Y vamos al versículo 26, la segunda parte de esta lectura. El versículo 26 dice: porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Y ahora Santiago está diciendo, a ver, a los que les está escribiendo, de verdad, quiero explicárselos. Y aquí va otro ejemplo. Así como un cuerpo sin espíritu, ¿qué pasa? Está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. Esto que está haciendo Santiago, que le está escribiendo a personas judías o a personas cristianas, hace referencia a cuando Dios crea al hombre. Y recuerdan, Dios forma del polvo y luego le da su espíritu. Entonces Santiago está diciendo lo mismo. Si nosotros tenemos una fe sin obras, sin acciones, solo de nombre, entonces tenemos una fe muerta. Una fe con obras es una fe viva. Hay dos tipos de fe, nada más, muerta o viva, no hay más, no hay en medio. Y esto es algo que a lo mejor como cristianos hemos descuidado, porque a veces, y a ver si me siguen o coinciden con esto, a veces nos enfocamos mucho en las obras, a veces nos enfocamos mucho en la fe y a veces podemos caer en errores comunes, por los que me atrevo a decirlo, mucha gente ya no quiere saber nada de los cristianos. ¿No es así? Mucha gente está cansada de ver escándalos en los periódicos, en los anuncios, escándalos en las iglesias. ¿Por qué? Porque somos muchas veces cristianos solo de nombre y no personas que en verdad sus acciones reflejen integridad, congruencia con lo que creemos. Fíjense, si nosotros tenemos una fe sin obras, dice Santiago, está muerta. Si mi fe es solamente algo intelectual, algo abstracto, y pienso que se trata de eso. Sí, yo soy, híjole, Dios de verdad me ha de querer porque me sé todos los capítulos, me sé la doctrina, el credo, el acá y el acá. Y si yo pongo en eso mi seguridad en Dios, entonces es tan fácil caer en creer algo que no es lo correcto. ¿Sí me siguen? ¿O sí están de acuerdo conmigo? Nuestras afirmaciones de fe pueden estar guiadas o basadas en ideas, en lo que los demás quieren, en la tradición, en donde me enseñaron. Entonces, decir que la fe se trata solamente de algo abstracto, intelectual, algo que yo afirmo, es demasiado vacío. Por eso es que Santiago dice, es una fe muerta. Tus acciones valen más que 1000 sermones. También hay personas que pueden abusar de la fe, digámoslo así, diciendo, bueno, yo creo en Dios, Él salva, su gracia es maravillosa y entonces mis acciones, ¿por qué me tengo que preocupar? ¿Por qué tengo que pensar en reflejarlo en mis acciones? En cuando alguien, Dios me perdona, yo descanso en eso, ¿no? Y eso es un abuso y es precisamente también algo que Santiago está preocupado y está hablándonos aquí. Nos olvidamos que Dios quiere hacer una santificación en nuestra vida, que Dios quiere que nuestra vida refleje integridad, coherencia, lo que Dios desea hacer en nuestra vida. Eso es algo que olvidamos. Hay otro peligro cuando nosotros tenemos obras y no hay fe. Cuando yo tengo obras y no hay fe, entonces yo digo ahora, bueno, creo en Dios, hago cosas buenas y ya. De eso se trata la vida, ¿no? Hay muchas personas así, se respeta, cada quien tomamos nuestras decisiones. Pero ¿qué pasa? Yo puedo estar teniendo una creencia en Dios ahí como, lejana, como, y escuché otro texto, en vez de estar yendo a la palabra, estar yendo a Cristo para conocer quién es Él de verdad. Y entonces poder tener una fe sólida y una fe en Cristo o de verdad, fundamentada en Dios. Desestimar la fe o lo intelectual, también ahí hay una parte peligrosa donde podemos caer. Nos puede llevar a tener motivos incorrectos o incluso pensar que la forma en que Dios nos acepta es a través de acciones vanas y nada más. La fe que salva es una fe que es profunda, que está cimentada en Dios
y que con base a esa fe, entonces nuestras acciones son un resultado. Una fe que salva, una fe que está viva, es una fe que nos justifica y es una fe que nos lleva a obras que reflejan a Dios. Así es que el punto número 2 que vamos a platicar es: demostremos nuestra fe viva con obras que agraden a Dios. Y me encanta esto que vamos a ver ahora. Quiero que me acompañen al libro de Hebreos. Porque fíjense, esta persona, Rahab, de la que estamos hablando, ¿a qué grado ha sido usada por Dios? Al punto que aquí, miles de años después, estamos hablando de ella, aquí en Querétaro. Se me perdió Hebreos. Sí. Perdónenme. Aquí tengo mis marcadores. Hebreos 11:31. Este capítulo es muy bonito, de hecho recomiendo que lo estudien en la semana, y habla de la fe y los héroes de la fe. Y fíjense quién aparece ahí. Por la fe, y fíjense cómo vuelve a decir el nombre, por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. ¿Será que Rahab se imaginaba que ella iba a llegar a tener este impacto? No lo creo, pero su objetivo era glorificar a Dios, y eso es lo que Dios hace con nuestras vidas cuando nosotros las ponemos en sus manos y cuando lo reconocemos. Esta historia de Rahab también podría ser que alguno de ustedes diga: oye, está bonita, ¿no? Pero pues, bueno, ¿hace cuántos años fue? Y podríamos hacer el cálculo. Pero déjenme contarlo algo que es muy inspirador, o contarles ejemplos modernos de este tipo de fe. Cuando vemos dentro de la historia, vamos a llamarle del mundo, ha habido personas que han arriesgado mucho por Dios. ¿Y cuántos han escuchado de Martin Luther King? Seguro muchas manos. El motor, lo que movía a Martin Luther King era una fe en Dios que estuvo dispuesto a enfrentar leyes injustas y una cultura racista. No vamos a contar toda la historia acerca de él, pero todo lo que él hacía para luchar contra la desigualdad social, contra el tema racial que había en los Estados Unidos, era motivado por fe, al grado que finalmente murió. Pero su motor, su intención era glorificar a Dios. Les voy a contar más historias. Corrie ten Boom, durante la Segunda Guerra Mundial, escondió judíos en su casa para protegerlos. Y finalmente ella fue enviada a un campo de concentración. ¿Por qué? Por tener una fe que hacía acciones. Dietrich Bonhoeffer, a lo mejor, no sé si lo pronuncié bien, pero a lo mejor alguien lo ha escuchado, un pastor que se opuso al régimen nazi y fue ejecutado. Escribió un libro que se llama El costo del discipulado, que ojalá, y por ahí hay una película reciente acerca de esta historia, de cómo él se opuso, tuvo el valor, cuando había otros cristianos nominales que simplemente se fueron con el régimen nazi e hicieron lo que todos estaban haciendo. William Wilberforce, en Inglaterra, su conversión cristiana lo llevó a dedicar su vida a abolir la esclavitud en el Reino Unido. Y una historia más, Florence Nightingale, la fundadora de la enfermería moderna, motivada por Dios y su fe en Cristo, ayudó a que las mujeres, en esa época que no eran tomadas en serio fuera del hogar, ella ayudó a reformar el sistema hospitalario en medio de la guerra de Crimea. Increíble lo que Dios hace cuando una persona está dispuesta a tener una fe que entra en acción, una fe que no es nominal, no es intelectual, sino que se convierte en acciones. La fe viva está fundamentada en Cristo y por consecuencia las obras deben parecerse a las de ¿quién? A las de Cristo. Si el fundamento de nuestra fe es Cristo, nuestro llamado es a vivir como Él y reflejando esas obras que Él hace. Y voy a leer solamente unos versículos porque nos queda poco tiempo, del Juan capítulo 15. Y también es una lectura muy bonita para que hagamos durante la semana. Juan capítulo 15. Y fíjense cómo Jesús mismo abordó este tema de cómo podemos tan fácil caer en ser nominales
y no reales, no tener una vida una fe viva. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador, dice el versículo 1. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Ustedes ya estaban limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí, yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Ustedes, me voy a pasar al versículo 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no hace y no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Jesús mismo contó que cuando nosotros estamos conectados con Él, con la vid, por medio de esa analogía, entonces lo que viene de nosotros son frutos. No son frutos motivados por tratar de ganarnos el favor de Dios, porque ¿cómo podríamos hacerlo? Son frutos motivados por una persona que conoce a Cristo y que se conecta con Él, y que cuando hacemos esa conexión, entonces la fe produce esas obras que Dios quiere crear en nosotros. Hay algo increíble en la historia de Rahab, y también es cómo Dios conecta de una forma increíble. Si alguien tiene su Biblia y quiere buscar Mateo capítulo 1 y versículo 5, y en esta sección de Mateo es donde se describe la genealogía de Jesús. Y con esto me refiero a quiénes son, cuál es la línea de descendientes de los cuales viene Jesús. ¿Y quién creen que aparece ahí? Rahab, la ramera. Rahab, la ramera. Ella está ahí. Fíjense, Mateo capítulo 1, versículo 5. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth y Obed. Y así sigue la genealogía, hasta que esa acción de una mujer pagana, descartada, pero que abrió, escuchó, creyó y actuó, ahora llegó a ser parte de la genealogía de Jesús, el Hijo de Dios. ¿No es increíble? Cómo Dios obra y cómo Dios actúa. El Evangelio dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, lo voy a leer porque nos queda poco tiempo. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Y del versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe, para que de pronto digas, o que Rahab misma dijera, ¿sabes qué? ¿Vieron lo que hice? Sí, no, de eso no se trata, sino para glorificar a Dios. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. No podemos tener una fe nominal nada más. Eso es una fe muerta, y lo digo para mí también. Todos necesitamos constantemente recurrir a Cristo, conocerlo, estudiarlo, leer, cantar, alabarlo, y a través de eso es donde Él promete que va a ser una obra perfecta en nosotros por medio de su gracia y su justicia. Vivos con Cristo, pero muertos sin Él. Una fe viva en Cristo una fe en Cristo es una fe viva. Una fe muerta está sin Él. ¿A qué nos está llamando Dios? Aquellos que lo conocemos, aquellos que nos decimos cristianos. ¿A qué nos está llamando? ¿En qué parte de tu vida te está llamando Dios a que tomes una decisión arriesgada, tal vez? Una decisión difícil que está poniendo en riesgo, en una situación difícil a ti, a personas cercanas incluso. Tal vez te está llamando a cuidar por necesitados, a compartir de lo que tienes y poner en riesgo a lo mejor parte de lo que tú tienes o lo que te da tu seguridad. Santiago nos llamó a ayudar a los huérfanos y a las viudas. Nos llama a traer paz. A veces ese es nuestro llamado, pero traer paz, híjole, pero me van a decir que ¿por qué no dejo que el pleito siga? Pero así son las cosas, ¿no? Dios nos puede llamar, Dios nos está llamando a dejar tal vez o a restaurar una relación, a eliminar un conflicto,
a ir en contra del sistema, muchas veces eso, y les conté las historias, y nos está llamando Dios a la santidad también, a que frenemos nuestra lengua, a que amemos a los demás, que nuestro dinero, todo lo que somos lo dediquemos a Él. A eso nos está llamando Dios. La buena noticia para aquellos que creemos en Él es que si vivimos conscientes de su gracia y la justificación que hemos recibido en Cristo, entonces Dios nos va a guiar para que veamos esas acciones y esos riesgos que hay que tomar. Aquí también en este lugar puede haber personas que a lo mejor dicen, no, yo ni digo que soy cristiano, yo no me meto en esas cosas. Y bueno, pero te quiero decir algo, a lo mejor tú te has sentido excluido y a lo mejor tú has pensado, la gracia de Dios no puede llegar a mí. ¿Por qué? Por mi pasado, por mi contexto, es que bueno, yo no he hecho cosas buenas, sino las contrarias, ¿no? Y la gracia de Dios no puede llegar a mí. Pregúntale a Rahab, a lo mejor si ella hubiera conocido cristianos, le hubieran dicho, no, tú primero, no sé qué tienes que hacer antes de que Dios haga algo por medio de ti. Bueno, te digo cuál es la buena noticia. Si te falta fe, puedes pedirle a Dios. No importa si te sientes cercano a Dios o no, solo actúa para Él, escúchalo, cree, actúa y fortalece tu fe. Dios no tiene límites aquí de cómo su gracia puede llegar a extenderse y lo que puede hacer en tu vida para transformarla. La buena noticia para todos es que la salvación no es algo para el futuro. Sí, muchas veces se ha hablado de toma una decisión por Dios porque en el futuro, no. Tu vida puede cambiar y ser transformada por Dios hoy si tú decides confiar en Él. Convertir la fe en acción, y con esto terminamos. Convertir la fe en acción, incluso cuando se ve imposible o francamente peligroso, esa es la fe que importa. Esa es la fe que justifica. Y esa es la fe que salva. Que la gloria sea para Dios. Dios, te damos muchas gracias porque a través de la historia de Rahab podemos aprender, Señor, lo maravilloso que eres, lo grande que eres. Una historia, Señor, escrita y que ocurrió hace tanto tiempo, Señor, pero que resuena tanto en nuestras vidas, Padre, porque ¿quiénes somos nosotros para merecer tu gracia? ¿Quiénes somos nosotros para creer que somos aceptos por ti, Señor? Señor, gracias por esa historia que resuena a lo largo de tantos años y ha resonado y ha impactado, Señor, de maneras que incluso impactó la historia de Jesús, de Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Rey. Pero, Señor, gracias porque esa historia no se trata de Rahab, sino se trata de tu gloria. Se trata de Cristo Jesús. Y gracias, Padre, porque eso nos da esperanza, nos da seguridad, nos da confianza y nos llena de gozo, Padre. Gracias te damos, Señor, y te pido una bendición. Te pido que tu Espíritu actúe en cada una de las personas que estamos en este lugar al estudiar esta historia, al estudiarla en lo personal, en nuestra iglesia en casa. Que, Señor, esto revive nuestras vidas y nos llame a ser cristianos no solo de nombre, sino cristianos que tengan una fe viva, que te refleje, que inspire a otros, Señor, a seguirte a ti. Damos gracias y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.